Buenos días a todos. Martínez Arrieta Abogados y el Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta les da la bienvenida al webinar Las consecuencias en los cobros y ejecución de los contratos por el COVID-19. Los panelistas que nos acompañan para tratar este tema son el maestro Olmo Guerrero Martínez, titular del área de Derecho Administrativo en Martínez Arrieta Abogados y catedrático de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. El doctor Sergio Martínez Arrieta, fundador de Martínez Arrieta Abogados, quien se desempeña en el ámbito del litigio civil y mercantil, y el maestro Arturo Saavedra, especialista en materia de seguros y finanzas en Martínez Arrieta Abogados. A lo largo de la presentación, pueden realizar sus preguntas por medio del chat. Las mismas serán contestadas por nuestros panelistas durante sus presentaciones o, si resulta necesario, al finalizar la presentación. Maestro Olmo, tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Empezando con el tema, así como lo anunciamos, queremos dilucidar, tratar de simplificar de alguna manera y de manera gradual, ir complicando o evidenciando las dificultades que se presentan con este tema. Queremos ver cómo el caso fortuito y fuerza mayor, en este caso la pandemia del coronavirus, está trascendiendo o está implicando consecuencias en relación con los contratos que se han celebrado. Es decir, qué efectos tendrá el coronavirus en cuanto a la ejecución, cumplimiento, incumplimiento o sanciones que deriven por la no realización de conductas o transmisión de bienes o cosas de los contratos que han preexistido. Un primer punto es determinar o saber si la pandemia que estamos viviendo se puede catalogar como caso fortuito y fuerza mayor. Y para ello es importante definir primero lo que se entiende por caso fortuito y fuerza mayor. Existe doctrinalmente un debate sobre si hay o no hay diferencias entre uno u otro concepto. Para efectos de la práctica los manejaremos como uno porque el Código Civil de Nuevo León y diversas disposiciones normativas los manejan de forma indiferente. ¿Qué es el caso fortuito? ¿Qué es la fuerza mayor? Se entiende de manera doctrinal como un acontecimiento de la naturaleza o un hecho de nombre previsible o imprevisible, pero inevitable. Es decir, cuando sea un caso fortuito, se impide de forma absoluta el cumplimiento de una obligación. Es más complejo que eso, pero podemos definirlo de esa manera. Cuando hay caso fortuito, algo ajeno a nosotros, una fuerza superior a nosotros, nos impide realizar el cumplimiento de una obligación y por ende nos permite resolver otras preguntas. Por regla general, el caso fortuito o la fuerza mayor impiden el cumplimiento. Sin embargo, este incumplimiento que se da producto de esta fuerza, de este caso fortuito, de esta fuerza mayor, no genera una reprochabilidad. ¿Qué significa? Si estamos en una relación contractual y no podemos realizar la conducta de dar, hacer o no hacer como tal, producto del caso fortuito de la fuerza mayor, por regla general habrá un incumplimiento. Sin embargo, ese incumplimiento no puede ser castigado, no puede ser reprochable, toda vez que no existió culpa en realizar el mencionado incumplimiento. Es decir, si vemos la estructura de todas las obligaciones que habremos de ir ahondando a profundidad, ese no acatar cierta conducta, no realizar cierta transmisión, si se da como consecuencia de esta fuerza mayor, de este caso fortuito, no implica o no permite que se castigue con daños y perjuicios. Es decir, no hay reprochabilidad en la conducta. Esa es la lógica normal que se dan las obligaciones en los contratos que podemos estar celebrando. Podemos concluir que no hay necesidad de castigar porque no hay una reprochabilidad en la conducta. Normalmente, ya sea en responsabilidad civil contractual o responsabilidad civil extracontractual, se castiga, por regla general, obviamente en responsabilidad objetiva no, se castiga la ilicitud contractual o ilicitud extracontractual. ¿Qué significa? En tu conducta hay un movimiento, una actuación que resulta castigable por haberse apartado de los márgenes esperados de actuación, es decir, por haber roto este principio de buena fe y como consecuencia de ello te castigo. Pero cuando hay un caso fortuito o fuerza mayor, se entiende que ese elemento de culpa como elemento configurador de ese castigo contractual, como elemento que justifica el daño o el perjuicio, no existe. Y como no existe, no habrá de ser castigado, insisto, a través de los daños y perjuicios. Tenemos o estamos viviendo actualmente una multiplicidad de relaciones contractuales que preceden y tenemos el fenómeno que pues es parte de todos nuestros días a partir de ahora del coronavirus, del COVID como tal. Primer punto, primera pregunta es respondernos, ¿es el coronavirus, esta pandemia, puede catalogarse como un caso fortuito y fuerza mayor? Mi pregunta la pregunta y la respuesta a la anterior es sí. Es un elemento que es ajeno a nosotros, que se nos impone como tal, que nos impide una libertad de cumplimiento en sí y por ende se entiende como un caso fortuito y por lo mismo podemos entenderlo como un excluyente de responsabilidades contractuales producto del incumplimiento.
Sin embargo, es importante precisar, el hecho que podamos catalogar el caso fortuito y fuerza mayor, el coronavirus, como caso fortuito y fuerza mayor, no implica que de forma automática podamos concluir que todas las obligaciones que estemos celebrando podrán ser incumplidas sin un reproche o un castigo. Es importante saber de qué manera esta pandemia trasciende o se enfoca o se traspola a la obligación específica y concreta que tenemos para decir o respondernos, sí, es cierto, el incumplimiento se dio producto del caso fortuito, por ende no era reprochable, por ende no hay daños y perjuicios, o no. Si bien es cierto, de forma genérica, la pandemia es caso fortuito y fuerza mayor, para tu obligación en general, si lo es o no lo es un impedimento de cumplimiento. Hay que empezar con ello. Primero, primer punto, como habíamos planteado, ¿por qué consideramos que el coronavirus es un caso fortuito y fuerza mayor para efectos contractuales? Habremos de, insisto, aterrizarlo cada uno de los tipos de contratos o cada uno de los objetos de las obligaciones. Tenemos varias vertientes, obviamente en el contexto que estamos viviendo lo podemos desprender de diversos posicionamientos. En primer lugar, sabemos, o viendo la cronología que precede, el 30 de marzo el Consejo de Salubridad Nacional determinó que el coronavirus generaba o actualizaba un supuesto de emergencia nacional. Sabemos que en este debate se ha evitado en gran medida tratar de llamarlo contingencia por todo este consecuencialismo en materia laboral y se le ha catalogado como una emergencia sanitaria. De cualquier manera, al haberlo catalogado así, sabemos que es esta fuerza superior que nos impide realizar actuaciones. Es caso fortuito como tal. ¿Por qué también creemos que es caso fortuito el coronavirus o la pandemia? Pues por elementos de orden fáctico muy fáciles de identificar. En materia jurisdiccional, aquí a nivel local en Nuevo León, sabemos que el Tribunal Superior de Justicia dejó de elaborar a partir del hace aproximadamente 2 semanas, concluyendo que producto de la situación de salud en lo que nos ubicamos, no es recomendable seguir operando y decidieron no continuar en operaciones. Tenemos ahí varios temas, sabemos o vamos concluyendo que efectivamente se puede tratar de un tema de caso de fuerza mayor, inclusive estas determinaciones jurisdiccionales, como las que hace el Tribunal Superior de Justicia, como los que hace la Suprema Corte de Justicia como tal, nos empiezan a servir para los temas contractuales que habremos de tener. Es decir, si en un contrato, vamos identificándolos a posterior en la plática, no podemos realizar una conducta, no podemos transmitir algo en específico producto del caso fortuito, ¿será más sencillo o será menos complejo acreditar su existencia como caso fortuito? Porque esa fue precisamente la razón por las cuales las autoridades jurisdiccionales han decidido dejar de elaborar. Es decir, en cuanto a cargas probatorias, en cuanto a acreditaciones de situaciones, habremos de entender o será cada vez más indicativo que el caso fortuito podrá hacerse valer por parte de una autoridad jurisdiccional como un hecho notorio, tanto así que ellos dejaron de trabajar producto del mismo. En esa estructura, para saber en qué relaciones contractuales el caso fortuito fuerza mayor habrá de excluir de responsabilidad, es decir, me permitirá incumplir sin que sea reprochable con daños o perjuicios, habremos de identificarlo en cada caso concreto. Es importante saber o entender, ir a los acuerdos que hemos tenido el día 30 de marzo, día 31 de marzo, en los cuales las autoridades sanitarias, sobre todo el día 31 de marzo, determinaron esa catalogación de actividades esenciales y esas órdenes o exhortos en el sentido de dejar de realizar ciertas actividades. Actividades para no realizar como la congregación de más de 50 personas, actividades que tienden o se resumen en esta política quédate en casa. Entonces, este acuerdo del 31 de marzo divide entre actividades esenciales y no. ¿Qué son las actividades esenciales? Podemos identificar en 2 rubros distintos. Por un lado, se les cataloga como esenciales aquellas que van orientadas a la rama médica, y por otro lado, se le cataloga como actividades esenciales aquellas que forman parte de la industria fundamental. Les recomiendo que en relación con el acuerdo 31 de marzo, lo vean, se echen un clavadito y entiendan si las actividades que pueden tener incidencia sobre su relación contractual se encuentran aún habilitadas. Porque se encuentran aún habilitadas, no habría excusa para no realizar el cumplimiento contractual. Si se encuentran prohibidas o no catalogadas como esenciales, pues podemos entender que el coronavirus, en relación con la exclusión de realizar una conducta o una actividad de una relación contractual, en su conjunto permiten entender o justificar por qué no se está realizando determinada conducta. Un poquito trayendo o tratando de resumir lo que estamos diciendo, es decir, consideramos que hay un escenario de caso fortuito y fuerza mayor, que es esta pandemia como tal. El hecho que exista un caso fortuito y fuerza mayor habrá de ser no tan complejamente acreditable producto de los propios reconocimientos de autoridades administrativas, así como autoridades jurisdiccionales. De cualquier manera, tenemos que saber o identificar
qué relaciones contractuales tenemos, qué objetos tenemos de nuestros contratos para saber si este caso fortuito que tenemos acreditado incide o no en la posibilidad de cumplimiento del contrato. Es decir, un primer ejercicio que tenemos que realizar es saber en nuestra relación contractual si nuestra relación contractual tiene un objeto de dar, hacer o no hacer. Es decir, si se trata de un contrato de compraventa, es un traslativo de dominio, es dar. Si se trata de un contrato de arrendamiento, es un contrato de dar, que es trasladar el uso. O como habrá de profundizar el doctor Martínez Arrieta de manera posterior, si se trata de un contrato con un objeto de hacer, realizar una conducta, a ver o saber qué consecuencias jurídicas habrá de tener esta pandemia para saber o responder a la pregunta, ¿es justificado o no que no esté realizando determinada conducta producto de la pandemia y producto de las determinaciones de autoridad? Me gustaría hacer un hincapié o precisar algo. La imposibilidad de cumplimiento, que es como regla general, implica el caso fortuito y fuerza mayor, como hemos dicho, permite no reprochar. Incumplo y no me castigues con daños y perjuicios. De cualquier manera, la pregunta la elevo aquí ante ustedes, que nos hacen mucho el favor de acompañarnos. Es decir, el hecho que el 31 de marzo la Autoridad de Salud haya determinado, el 30 y 31 de marzo, hayan determinado la emergencia sanitaria, significa que el caso fortuito únicamente se computa a partir de ese momento o no. O significa que el caso fortuito precede. Y lo que hace la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional es reconocer algo que preexiste. Es decir, el caso fortuito tal vez lo podemos entablar antes. Recordemos, el caso fortuito y fuerza mayor es una excluyente responsabilidad, porque significa ¿qué? Significa la ausencia de culpa. Por ende, si mi conducta se está desarrollando o no se realizó una conducta de dar, hacer o no hacer, precisamente para evitar un riesgo a la colectividad, y lo puedo hacer coincidir con las determinaciones administrativas, podemos decir, bueno, en el caso concreto hay caso por tu fuerza mayor y no soy responsable por ese incumplimiento. Y regreso a la pregunta, ¿qué hacemos? El caso fortuito fuerza mayor se computará tal vez de forma muy segura a partir del 30 o 31 de marzo. Es claro, y tenemos que ver cómo incide en el contrato. Sin embargo, considero yo, a la par de una inundación, tal vez un terremoto, tal vez, no requerimos una determinación administrativa para que exista el caso fortuito. La determinación administrativa aclara lo que preexistía. Sería tan absurdo como pensar que cuando existe una inundación requerimos que una autoridad nos diga, oye, hubo una inundación. No, simplemente reivindica o reitera lo que ya preexiste. Entonces, en ese punto coincidimos el caso fortuito, la carga probatoria para acreditar su existencia va a estar muy menguado o va a ser menor desde mi perspectiva, porque la razón por la cual los juzgadores dejaron de trabajar es precisamente por este fenómeno. Sin embargo, teniendo a mano nuestro contrato, tenemos que decir, tengo un contrato de dar, hacer y no hacer. Y tenemos que empezar a ver sus clausulados y empezar a ver sus concretizaciones. Es decir, por regla general, si yo incumplo y el caso fortuito me impide cumplir, no se me castigará con daños y perjuicios. El punto otro que tenemos que identificar en nuestros contratos, este caso fortuito, ¿cómo incide en mi objeto de la obligación? ¿Es de dar? ¿Es de hacer? ¿Es de no hacer? ¿Realmente el caso fortuito me impidió realizar la conducta? Y el doctor habrá de profundizarlo. Si tengo que realizar una actividad esencial, ¿realmente puedo seguir actuando? Entonces, ¿qué tanto esta pandemia me está obstaculizando para realizar la conducta considerada como esencial? Caso más complicado, el doctor lo tocará, cuando la actividad no es esencial. Si no es esencial, pareciera ser que estoy vetado o vedado de realizar la conducta y por lo tanto esta pandemia es la justificación jurídica para no estar actuando y por ende al no actuar sostengo una política pública de salud y por lo mismo no habría tener una consecuencia negativa en mi esfera jurídica. Como se dice, una conducta no puede estar permitida y prohibida al mismo tiempo. Aquí hay que verlo, es donde las ramas de derecho administrativo y derecho civil se empiezan a conjugar y nos obligan o nos orillan a hacer un análisis concreto y muy profundo para saber en qué lugar estamos. Antes, en este preámbulo que estamos realizando, si bien es cierto, la regla general por caso bruto de fuerza mayor, no existe un reproche y por ende daños y perjuicios como consecuencia del incumplimiento. En cuanto al objeto, hay que poner atención y hay que entender. El 2003-2005 en Nuevo León y con sus equiparados en las demás entidades y a su vez en el Código Civil Federal, establece la posibilidad de que las partes fijen responsabilidad inclusive con caso fortuito y fuerza mayor. Es decir, si incumplo mi obligación, objeto, dar, hacer o no hacer, y aun y cuando ese caso fortuito y fuerza mayor incidieran o impidieran cumplirlo en tiempo, modo, lugar y sustancia, que como sabemos son los elementos del pago, aún en ese caso concreto, si las partes pactan que se habrá de seguir siendo responsable incluso con el caso fortuito y fuerza mayor,
no será un excluyente de responsabilidad y quien tenía que realizar la conducta o realizar el hecho habrá de sufrir las consecuencias de daños y perjuicios. Esas son las reglas en general, un poquito un preámbulo como tal. Y también hay que entender dos cosas que han entrado en el ideario colectivo. El caso aborto y fuerza mayor incide sobre el objeto. Y parte de la crítica que siempre se ha sostenido doctrinal es cómo en los contratos se identifica el objeto. Ejemplo, en el contrato de compraventa, al explicarse siempre se dice, o imaginemos que un objeto va a ser mejor una conducta, siempre se habla de la conducta y nunca se identifican los elementos de la contraprestación por la conducta. Entonces, en este debate que hemos visto en el colectivo, se empieza a confundir el caso fortuito como una justificación para no realizar la conducta con el caso fortuito como una justificación para no realizar el pago por la conducta. Entonces hay que identificar los dos posicionamientos como tal. En cuanto a la conducta, creo que queda un poquito más clarificado y tal vez sea más sencillo por regla general, insisto, le echo la pelotita al doctor para que entre a más profundidad, por regla general, justificar entonces por qué no lo estoy haciendo, pero por qué no se me va a castigar con daños y perjuicios si no se pactó. Si se pactó a través de un clausulado que sea responsable, bueno, no excluye responsabilidad por el principio de autonomía de la voluntad. Eso creo que es muy importante precisarlo y es muy importante entenderlo como tal, que así puede ir operando, es decir, que las partes pueden pactarlo y se puede ir desarrollando un poquito de esa manera. Desde la perspectiva, no de la conducta, no de la entrega de la cosa. Un punto que dejaré también en la mesa para que ustedes le echen una vuelta, porque viendo aquí los nombres puedo percatarme que hay excelentes abogados que nos están viendo. También hay que verlo desde la perspectiva mucho más compleja. ¿Qué pasa en cuanto a la mora, en cuanto a la entrega de la contraprestación? ¿Esta pandemia colectiva justifica la mora en cuanto a la entrega de la cantidad? Es una pregunta mucho más compleja. Recordemos, el patrimonio es la garantía tácita para el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, si bien es cierto, a todos nos está incidiendo económicamente este fenómeno de la naturaleza, este hecho del hombre como tal, ¿qué tanto podemos llegar a sostener que eso impide que yo entregue la cantidad económica? Cuando el patrimonio, como ese conglomerado de bienes, si bien no tengo el numerario, pues de mi patrimonio puedo hacerme juego de él y cumplir con mis obligaciones, traducirlo en dinero y por ende decir, la dificultad que tienes en el pago no se puede equiparar al caso por tu fuerza mayor porque tu patrimonio tiene que entrar como garantía tácita para el cumplimiento de las obligaciones y por ende de ahí hacerte recursos. Lo dejo aquí en la mesa, sé que es un camino a cuesta arriba ese último, vamos a enfocarnos en esta presentación un poquito más al objeto dar, hacer y no hacer, con la antelación, la crítica que he hecho sobre la profundidad que tiene. De manera general, hemos dicho, se responde por caso, virtud y fuerza mayor. Perdónenme, no se responde por caso, virtud y fuerza mayor. No hay daños y perjuicios porque hay una fuerza superior que te impide realizarlo y por ende no hay reprochabilidad. Se puede, por regla general, 2003-2005 Código Civil de Nuevo León, establecer que las partes puedan ser responsables, inclusive con caso fortuito o fuerza mayor. Por ahí va quedando claro. En un caso específico, lo tocaremos, quiero pensar de una manera breve para no robarle tiempo a los demás expositores. El contrato de arrendamiento es un tema que también ha estado mucho en el aire y es un poquito, es necesario precisarlo para entenderlo o entender qué diferencias o qué virtudes tiene que lo separan de las demás figuras jurídicas. Contrato de arrendamiento, objeto, empezamos con las complicaciones, ¿no? Porque en sí es un objeto de dar, que es transmitir el uso, pero también un objeto de hacer, que son ciertas conductas del arrendador y el arrendatario. Pero bueno, empecemos por ahí. En principio, el contrato de arrendamiento tiene cláusulas especiales. Recordemos el principio interpretativo que establece. Donde hay una disposición especial, la misma rige sobre las disposiciones generales. Entonces, si bien es cierto, en materia genérica, a menos que existan concretizaciones para otras figuras, se puede pactar un clausulado de responder inclusive con caso fortuito y fuerza mayor. En materia de arrendamientos a nivel Nuevo León y que tiene su reflejo en otras entidades de la República, se ha establecido tres artículos muy importantes, 2325, 2326 y 2327. Y para sintetizar toda esta complejidad, como empezamos en un inicio, hay caso fortuito, pero ¿qué tanto el caso fortuito incide en el cumplimiento de mi obligación concreta? En esta materia específica, habremos de entender en el contrato de arrendamiento, voy a dar las respuestas como reglas que maneja el Código Civil, voy a después introducir las complejidades que el mismo detenta. En materia de arrendamientos, el Código Civil establece una regla inicial que fija cuando, como consecuencia del caso fortuito, que dimos por palomeado que es cierto, se impide el uso de la cosa de manera total,
En esta teoría del riesgo, que siempre es bueno saber a dónde responde la teoría del riesgo, quién sufre el riesgo de la pérdida del uso, establece en el artículo 2325 que el arrendador es el que tiene que soportar durante 2 meses, cuando hay un impedimento absoluto para hacer un uso por parte del arrendatario, soporta al no tener derecho a recibir por parte del arrendatario la contraprestación y tener que mantener la relación contractual vigente. Si dura hasta 2 meses, el Código Civil de Nuevo León establece que el arrendatario no tiene que pagar cuando hay un impedimento por caso fortuito de uso total, no tiene que pagar la renta y pasados los 2 meses, el arrendatario tiene la posibilidad de rescindir la relación contractual. Segunda regla, muy específica, cuando no hay un impedimento de uso total del bien inmueble, sin embargo, existe un impedimento parcial, en ese caso concreto se establece que se podrá reducir la renta en proporción al uso. Es un tema bien interesante y ahorita hago hincapié en 2 puntos. En ese caso concreto, durante 2 meses, cualquiera de las partes puede exigir a juicio de peritos, insisto, habrá de llevar a una negociación, puede pedir la reducción del pago de la renta y pasados los 2 meses, cualquiera de las partes puede pedir la rescisión del contrato. Aquí me detengo un poquito. Como yo inicié la presentación, decíamos, hay caso fortuito, sí, es lógico, es evidente. Sin embargo, ¿cómo ese caso fortuito incide en la imposibilidad de cumplir con la obligación con el objeto? El objeto de transmitir el uso tiene mucho que ver con la identificación a su vez del uso concreto del contrato de arrendamiento que estemos realizando. ¿Qué quiere decir? Si hacemos un tridente básico para explicarlo, si estuviésemos o estuviéramos en el supuesto de un uso habitacional, ¿cómo podemos decir que hay un impedimento como consecuencia del caso fortuito para el uso habitacional si precisamente el programa de quédate en tu casa implicaría que el uso está potencializado, ¿no? Es decir, el arrendatario sería muy poco viable que pudiese sostener que en un contrato de arrendamiento de uso habitacional buscara una reducción del mismo o dijera que hay un impedimento absoluto cuando precisamente lo está disfrutando. Segundo escenario, uso comercial o de servicios. Aquí es donde las ramas de derecho administrativo y derecho civil vienen a compaginarse. Tenemos que tomar en cuenta, es muy importante saber si somos actividad esencial o no, porque en el escenario más sencillo, si somos una actividad esencial, el uso comercial o de servicios, lo más probable o que sigamos teniendo un uso completo del mismo, por ende no hay ni reducción y no hay ni imposibilidad de dejar de pagar, es decir, se tiene que seguir pagando, o en todo caso hay una reducción parcial y por ende podemos únicamente llegar al tema relativo a una reducción del pago de la renta. Imaginemos, vemos aquí a nivel local, San Pedro Garza García y los demás municipios, empezamos un caso sencillo, iniciamos un caso más complejo. La industria de los alimentos. Un restaurante que se dedica a la venta de alimentos, pues si bien es cierto, ya no puede vender los alimentos en su lugar a los comensales en vivo, sí puede enviar hacia el exterior. En esos casos concretos, pues habremos de ver si en dado caso estamos en un uso parcial y por ende reducir la renta. Sin embargo, ponemos un caso intermedio, que lo rebotaba con Arturo, con Abril y con el doctor. ¿Qué pasa cuando en un contrato de arrendamiento, si bien es cierto, es una actividad no esencial, ya no podemos seguirlo utilizando, sin embargo, el bien inmueble está sirviendo como lugar de resguardo de diversos muebles? Y es mucho más complicado de lo que parece, porque si dijésemos es un impedimento de uso absoluto, podríamos decir a su vez que se actualiza otra figura jurídica, que es el enriquecimiento legítimo por parte del arrendatario, porque sus bienes los está resguardando y los tiene protegidos sin tener que dar nada a cambio. Entonces, pregunta, ¿será un argumento a favor de establecer que inclusive en ese caso de una actividad no esencial, entendemos un uso parcial y por ende una reducción equitativa de las prestaciones? Creo yo que al tratarse de un conflicto humano y buscarse soluciones contextualizadas, perdónenme, por ahí va a ser un tema como tal. Hay que ver caso a caso para saber cómo va a funcionar. Establezco otro caso aún más interesante que en otro webinar lo plantearon. ¿Qué pasa cuando tenemos una actividad no esencial, sin embargo que materialmente cumple con una función en la cadena de suministro de una actividad esencial? Yo le llevo producto a un supermercado que sí es esencial. ¿Qué pasa? ¿Sigo laborando? ¿No sigo laborando? Si materialmente siguiera laborando, pues no tendría agravio para reclamar una reducción porque sigo haciéndolo. Si materialmente me detengo, estoy en cumplimiento de una disposición normativa y por lo tanto no puede ser permitido y prohibido y podría tener la opción de no pagar la renta por completo, aunque considero yo que más sería la opción a una reducción equitativa en cuanto a los usos. Son temas complicados, hay que entender, 23-27 te establece que las 2 reglas anteriores no admiten o no pueden ser renunciables.
Ergo, a ello significaría que no podemos a través de un clausulado establecer que las partes, el arrendador o el arrendatario sean responsables, inclusive en caso fortuito y fuerza mayor. Son parte de todas esas complejidades. También dejo para cerrar la parte relativa al arrendamiento. Podemos ir de manera posterior contestando preguntas tal vez al final. ¿Qué pasa en todas esas complejidades que se van dando como tal? Podemos imaginar algunas otras, pero me gustaría mejor dejarlo en ese punto en específico y precisar. Cuando se refiere al impedimento del uso total, el Código Civil de Nuevo León establece que exclusivamente el arrendatario, pasados 2 meses, puede rescindir la relación contractual. No establece la posibilidad al arrendador para ejercer dicha acción. Y una de las preguntas es, ¿podrá el arrendador también reclamar la rescisión? Si el impedimento dura más de 2 meses, ¿podrá reclamar también la rescisión? La literalidad del Código Civil, artículo 23, 25, únicamente lo establece para el arrendatario. La interpretación sistemática, principio de equilibrio patrimonial, que es el que justifica el contrato de arrendamiento, principio de contrato oneroso con provechos y gravámenes recíprocos, principio o interpretación conforme del 23-25 con el derecho fundamental a la igualdad. ¿Podrá, por ende, la parte arrendadora también exigir la rescisión del contrato cuando el impedimento absoluto dure más de 2 meses, saliendo la interpretación literal? Es decir, la interpretación literal nos deja en un absurdo, no es consecuencialista, va en contra de la lógica o nos reduce en absurdo. Mi entendimiento es que sí, pero hay muchos y muy buenos argumentos para decir que ese régimen rescisorio después de 2 meses uso absoluto impedimento es únicamente para la parte arrendataria. Creo, o para cerrar, es básicamente lo que estamos viendo, un poquito de cierre de este segmento, y el doctor Martínez Arrieta y de manera posterior Arturo lo verán en materia de seguros, es identificar caso fortuito. Vamos a palomear como que se trata del mismo. Sin embargo, se tratará del mismo en atención al objeto del contrato, y en cuanto al objeto del contrato o el objeto de la obligación, más precisamente, dar, hacer y no hacer, es hacernos esas preguntas: ¿se impide o imposibilita el cumplimiento de la obligación? Hago un énfasis importante. Teóricamente se habla de imposibilidad de cumplimiento y no así de una dificultad de incumplimiento. Si nos vamos por una interpretación rígida, el caso fortuito es cuando se imposibilita. Cuando se dificulta no es caso fortuito, y teóricamente, por regla general, esa mayor dificultad u onerosidad le resulta cargable, es decir, se tiene que realizar de conformidad con el principio de pacta sunt servanda. Es el inicio, también hay argumentos para lo otro y se vuelve mucho más complejo de manera casuística. Me gustaría hasta rebotarlo de manera posterior. Ese es el inicio en el que comenzamos, y una vez que hemos establecido las bases, el doctor Martínez Arrieta se encargará de destruirlas. ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos, Doc. Bueno, primero que todo, un saludo, un agradecimiento a todos los que nos acompañan y nuestro deseo sincero de que todos estén bien en casa y que pronto nos podamos volver a reunir en la calle. Gracias a todos. Bueno, en realidad, Olmo fue extenso en temas que importan y que no quiero repetir, por lo tanto voy a tratar nada más de enfatizar algunos puntos. Primera premisa: nuestra legislación considera al caso fortuito y a la fuerza mayor como sinónimos. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia mexicana hacen una distinción que a mí me parece conveniente en este momento. Solo para los efectos de esta plática, sé que lo que voy a decir hay opiniones en contrario. El caso fortuito obedece a un fenómeno de la naturaleza. La fuerza mayor es un fenómeno que se atribuye a la actuación de un ser humano. ¿Por qué la importancia? Porque quiero distinguir entre la epidemia COVID-19 y el decreto del 30 de marzo del 20. Veamos. El COVID-19 aparece en China alrededor del 31 de diciembre del año 2019. En consecuencia, el 1 de enero aparece en nuestros periódicos la existencia de esa epidemia. De hecho, la autoridad mexicana sostiene que desde el 3 de enero de este año se reunió el Consejo de Salud y empezó a generar sus planes para defensa de esta epidemia. El 28 de febrero, México reporta o reconoce los primeros contagios de la epidemia. ¿Por qué la importancia de estos hechos?
porque el fenómeno fuerza mayor y el fenómeno caso fortuito tiene una nota, la imprevisibilidad. En mi opinión, caso fortuito lo fue la epidemia y fue previsible para los mexicanos desde el 3 de enero al menos. Por lo tanto, habría que juzgar la conducta de las personas que celebraron contratos, que tenían celebrados contratos, previendo la llegada de la epidemia. Tal vez por sus circunstancias particulares que habría que evaluar en cada caso, no tuvieron la capacidad de analizar, comprender y determinar la gravedad del fenómeno que se aproximaba. Pero el fenómeno estuvo de nuestro conocimiento al menos desde enero. Bien, por lo que hace al decreto, acuerdo le llaman, que declaró la emergencia sanitaria, ese es del 30 de marzo. Ese sí es, para mí, sin duda, un caso de fuerza mayor. Sin embargo, si leemos el de 30 de marzo, no hace más que la declaración de emergencia. No establece limitaciones a nadie, ni restricciones a nadie, no hace observaciones en particular. Al día siguiente se publican las medidas que se adoptan. Curiosamente, se publican un día después y dice que tendrá vigencia desde un día antes de su publicación. Está bien, seguramente fue la presión de los tiempos, pero el fenómeno fuerza mayor aparece el 30 de marzo. Entonces, realmente tenemos que analizar dos fenómenos por separados, la epidemia y la declaratoria de emergencia y las medidas que con ella se tomaron. ¿Cómo incide todo esto? Bueno, a mí me gustaría distinguir varias etapas en la contratación. Primero, en la etapa precontractual, cuando nos sentamos a negociar y se presenta el fenómeno de la epidemia o del decreto de emergencia. En ese momento ya es previsible, si celebramos el contrato, de la obstrucción que tendremos en su realización. Por lo tanto, la aplicación de este tema en el contrato que se llegue a celebrar va a estar muy limitado, porque ya era previsible totalmente y pudo haber sido negligencia el continuar con la celebración del contrato. Bien, lo recomendable es que en la etapa precontractual, apareciendo el fenómeno, suspendamos las pláticas. Si las suspendemos es correcto, pero eso no nos libera de la posibilidad de celebrar en el futuro el contrato que estábamos preparando, porque las pláticas precontractuales de alguna manera nos obligan al deber de conservar una aptitud de cumplir con lo que esperábamos celebrar. Si el tiempo no era determinante para la celebración del contrato, pasado el evento, tenemos la obligación de continuar con las gestiones precontractuales para concluirlas con contrato. En cambio, si el fenómeno de la fuerza mayor o del caso fortuito se nos presenta como a la mayoría en la etapa de la ejecución, bueno, seguramente estamos hablando de contratos de trato continuo. Tendríamos que valorar primero si el caso fortuito o fuerza mayor constituye un obstáculo que imposibilita el total cumplimiento. Si resulta que efectivamente impide el total cumplimiento del objeto, eso no nos libera de las obligaciones de conservar la posibilidad de cumplimiento una vez pasado el evento. Es decir, tenemos que continuar mostrando buena fe en el cumplimiento del contrato, aunque no podamos realizar su objeto. Pero hay que tomar las medidas de conservación para poderlo hacer en su momento. Desde luego, si el término no era un elemento de esencia para la vida de este contrato. Bueno, pero si en cambio el fenómeno no nos imposibilita el total cumplimiento, sino parcial, las prestaciones parciales que se puedan cumplir deben de cumplirse, si no hay responsabilidad. Y no será excusa de responsabilidad la existencia del fenómeno. Pero en cualquier caso, si cumplimos parciales, tenemos nuevamente que tomar las medidas convenientes, apropiadas, diligentes, para mantenernos en aptitud de cumplir las que no se pudieron parcialmente cumplir una vez transcurrido el fenómeno. Ya lo señaló Olmo en su explicación, pero
me gustaría enfatizar lo siguiente. Si uno es causa o ha contribuido a la existencia de fuerza mayor o caso fortuito, no se puede invocar como defensa ese elemento. Desde luego ustedes pensarán, bueno, pero ¿quién pudo haber sido la causa de la epidemia? No se lo podemos atribuir a ningún sujeto mexicano en este momento, ni creemos que exista eso. Ni haber contribuido, pues cómo, la epidemia nos sobrepasó a todos, fue un fenómeno irresistible, imprevisible, insuperable, de acuerdo. Pero, y pudieran ser casos excepcionales, lo reconozco. Si tú no tomas las medidas para conservar tu salud, si tú desatiendes las medidas sanitarias que te impuso la autoridad, como la sana distancia o su sana distancia, esos actos de negligencia van a mermar tu posibilidad de invocar como defensa el caso fortuito fuerza mayor. Tienes que actuar con diligencia, tienes que actuar de buena fe. Si no hay esta premisa de actuación, no es válido invocar la fuerza mayor o el caso fortuito. ¿Qué pasa si celebramos el contrato durante la pandemia ya declarada y es un contrato de efectos continuos, contrato de obra, por ejemplo? Su objeto se podría volver imposible. No, porque la causa preexistía. Bueno, pero es que las partes al celebrarlo, al no considerar el impedimento de la fuerza mayor, el caso fortuito, han celebrado un contrato con objeto imposible. Está bien, pero habría que evaluar si hubo buena o mala fe de las partes. Si hay mala fe de alguna de ellas, va a ser responsable de la celebración del contrato y de su incumplimiento. ¿Qué pasa si durante la pandemia celebramos el contrato asumiendo el riesgo existente? No se puede invocar entonces como excepción la fuerza mayor o el caso fortuito. En todo caso, tendríamos que probar que por las condiciones particulares del sujeto que lo celebró y las condiciones en lo que celebró, es excusable el que se haya sometido al caso fortuito y fuerza mayor por no haber comprendido sus alcances. Tal vez, pero en principio quien asuma el riesgo declarada la pandemia es responsable del cumplimiento del contrato. El objeto del contrato puede no verse afectado, lo mencionaba Olmo hace ratito, hay muchas actividades estratégicas, servicios médicos, farmacéuticos, alimentos, construcción de ciertas actividades, en especial Dos Bocas y el trenecito, está bien. En esos casos tú no puedes invocar el caso fortuito fuerza mayor para incumplir con un contrato relacionado con ello. Me llama la atención que las excepciones que están en las medidas sanitarias que se tomaron el día 31 de marzo y publicadas, 30 de marzo y publicadas el 31, todas esas actividades tienen muchas implicaciones de muchas más actividades. La cadena de suministro, doctor. La cadena de suministro. Todos de alguna manera vamos a tener alguna actividad. Por ejemplo, los abogados. Tenemos que asesorar a los empresarios de las farmacéuticas. Tenemos que ir a la reunión que tenemos con ellos celebrados para tomar medidas. Entonces, realmente tendríamos que ver qué tanto fue real el que dejamos de operar servicios basados en el fenómeno o en la declaración de emergencia sanitaria. Cada caso concreto debe ser analizado para ver si te protege o no te protege definitivamente la declaratoria de emergencia. ¿Qué recomendaciones habría que hacer en este escenario que se nos presenta? Primero, recordar, el deudor tiene la carga de la prueba. El que invoca la imposibilidad argumentando la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor, tiene que probarlo. ¿Saben lo que están pensando? Bueno, es un hecho notorio. Eso es un relevo de prueba prácticamente.
es cierto, pero yo creo que tenemos que dejar constancia o evidencia de cómo la pandemia nos ha afectado en forma particular en este proceso. Tenemos que archivar documentos, testimonios, todo lo que mañana vamos a emitir en un juicio para acreditar que yo en mi situación particular estaba impedido por la declaratoria de emergencia. Es decir, no la puedo invocar y no agregar elementos que me cualifiquen como una persona afectada conforme a esa medida. En fin, el mensaje más que todo es ahorita. Es el momento de reunir elementos probatorios para mañana exhibir y justificar la existencia del impedimento o la imposibilidad de cumplir por caso fortuito, fuerza mayor. No les quito más tiempo. Gracias. Arturo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué me escuchan? Buenas tardes. Después de escuchar a Martínez Arrieta, al doctor Martínez Arrieta y al licenciado Olmo Guerrero, debo reconocer que mis puntos son muy prácticos y a la vez sencillos. Debido a que el COVID-19 afecta a la salud y por consiguiente al bolsillo o al patrimonio de las personas. Y también afecta al trabajo porque está ocasionando el desempleo. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la salud, al parecer no va a haber muchos problemas porque las aseguradoras, según he leído y según he escuchado, las aseguradoras desde marzo se pronunciaron de que iban a proteger a sus asegurados. Entonces, si una persona se enferma y tiene su póliza de gastos médicos, basta con que tenga su póliza de gastos médicos a la mano y se lo comunique a la aseguradora y ya se pondrán de acuerdo si los gastos médicos son vía reembolso o el pago de manera directa. Entonces, al parecer no va a haber problema, aun y cuando en las cláusulas, aun y cuando en las condiciones generales de la póliza aparezca como una exclusión la pandemia. Entonces, no hay muchos problemas. Problema sería cuando la aseguradora diga, bueno, no lo voy a cubrir al asegurado, no lo voy a cubrir. Bueno, entonces ahí hay que analizar caso por caso. Y si el COVID-19 está afectando a personas mayores, hablando de 40, 50, 60 años, entonces vamos a encontrar que hay pólizas de seguros con condiciones generales de una vigencia antigua, 10, 15, 20 años, y entonces vamos a encontrar que las condiciones generales con las que se contrataban esa póliza de seguros, esas condiciones generales pues eran muy cortas, no se comparan como las de hoy, que ahora son unos auténticos libros. Entonces, analizando esas condiciones generales con una vigencia antigua, podemos encontrar que hay contradicciones o ambigüedades y por ahí podemos tener un caso. Recuerden que la póliza de seguros es un contrato de adhesión y los contratos de adhesión son contratos elaborados por una de las partes previamente de manera uniforme para la prestación de un servicio. Entonces, esos contratos deben interpretarse a favor del contratante o del asegurado, porque hay una desventaja exclusiva para una de las partes. Quien lo contrata no tiene una capacidad de negociar. Entonces, todas las cláusulas de las pólizas de seguros tienen que interpretarse a favor del contratante, de acuerdo al artículo 28 constitucional, porque el artículo 28 constitucional reconoce como derecho fundamental el derecho a la protección del consumidor. Luego, entonces, si una aseguradora no quiere asegurar o proteger a un contratante, a un asegurado, hay que analizar ese caso y ver si en las condiciones generales aparece como exclusión la pandemia
Y segundo, si esas condiciones generales le fueron explicadas, le fueron informadas los alcances al contratante. Entonces, ahí sí hay que analizar el caso, las condiciones generales. Por otro lado, el COVID afecta el trabajo, porque hay y va a haber muchos desempleos, y ahí se va a presentar un caso particular. Ejemplo, una persona lo corren de su trabajo, queda desempleado, y esa persona está pagando su casa, tiene un contrato de crédito con el banco. Bueno, esa persona lo que tiene que hacer es ir a su contrato de crédito e irse a la cláusula de seguros, y se va a encontrar que cuando firmó el contrato, el banco se obligó a contratar una serie de pólizas, llámese póliza de vida, de desempleo, de incapacidad total y permanente. Luego entonces, esta persona que quedó de desempleo, lo que tiene que hacer es ir con el banco, informarle que está desempleado, que perdió, que lo corrieron de su trabajo, y decirle al banco, de acuerdo al contrato de crédito que tengo contigo, tú te obligaste a contratar una póliza de seguro por desempleo. Entonces, como tú viste ni la carátula ni las condiciones generales, entonces tú o la aseguradora con la que estés trabajando tienen que pagar por mí los pagos de los meses siguientes mientras dure mi desempleo. Entonces, si esta persona va a estar desempleada por 4 o 5 meses, pues van a ser los meses donde el banco va a preparar la demanda en contra del acreditado, ¿verdad? Y pues cuando venga la demanda, el acreditado va a tener una excepción, una defensa, y dice, oye, espérame, yo tengo un contrato, yo no te debo tanto, yo no te debo todo lo que tú estás diciendo, yo te avisé que quedé desempleado, y se activó la póliza de seguro por desempleo. ¿Ok? Digo, yo creo que muchos hemos visto las demandas ordinarias mercantiles donde un banco pretende cobrar un crédito y reclama el pago de las pólizas de seguros, ¿verdad? Que nunca acreditan la contratación de las pólizas de seguros. Bueno, si están con pólizas de seguros y no te acreditan la contratación, no te acreditan las pólizas, bueno, pues ni modo, pero aquí lo importante en el caso del COVID es la cláusula de desempleo, que hay que acreditar que el empleo, y que hay que imputarle la responsabilidad al banco y la aseguradora, y eso es una prueba que hay que ir alimentando, o hay que ir preparando para el caso que una persona se enferme y se quede sin desempleo, se quede sin trabajo, ¿no? Entonces, es un caso muy práctico. Hay otro caso práctico que se va a dar, pero es en materia de fianzas, y me gustaría mencionarlo. Acuérdense que en los contratos por hora determinada, el contratista da una serie de fianzas, el contratista da una serie de fianzas, la fianza de cumplimiento, y como la obra se está parando, como la obra se va a parar, pues entonces se va a desfasar el cumplimiento del contrato, los tiempos, ya no va a poder cumplir el contratista, y el dueño de la obra pues no le va a poder exigir. Entonces, lo que se tiene que hacer es que el dueño de la obra va a negociar con el contratista, darle una prórroga, pero esa prórroga no se puede firmar sin el consentimiento de la fianza, porque llegado un momento, si el contratista, a pesar de esa prórroga que le concedió, no cumple con la obra, no cumple con los términos porque se le desfasó el trabajo, bueno, entonces el dueño de la obra no va a poder ejecutar la fianza, porque la fianzadora va a decir, oye, tú le diste una prórroga y tu fianza no tiene una prórroga automática. Entonces, lo recomendable es que esa prórroga no se firme sin el consentimiento de la fianzadora. Esa es otra consecuencia del COVID en cuanto a la fianza.
No sé si hay una pregunta hasta ahorita de materia de seguros. Tenemos unas preguntas que ya escogí algunas. Y doctor, si usted quiere o si me permite, empiezo respondiendo algunas de las que plantearon y vamos planteando ahorita para rebotar. Ok, nos están preguntando un poquito para clarificar si la cláusula de penalización se considera daños y perjuicios. Solo para precisar el punto, en la cláusula penal, obviamente en una relación contractual, es la sustitución de las partes a los daños y perjuicios, es decir, la prefijación o la fijación previa a los daños y perjuicios como consecuencia del incumplimiento. Es importante enfatizar que si bien es cierto, por una parte se puede pactar una cláusula penal para prefijar los daños y perjuicios, otra cosa muy distinta es si el incumplimiento va a ser reprochable. Por regla general, aun y cuando haya cláusula penal, si hay un caso de fuerza mayor que justifique el incumplimiento, no es reprochable el daño y perjuicio, ya sea acreditable vía tradicional, ya sea prefijado con cláusula penal. Para que el daño y el perjuicio actualizado como consecuencia de un incumplimiento por caso fortuito de cualquier manera sea castigable, es necesario que en los contratos fuera del arrendamiento establezcan que habrá de ser responsable inclusive por caso fortuito y fuerza mayor. Esa es una de las preguntas que nos hacen. Hay otra que es bien interesante, también la pongo aquí en el foro, la leo de su literalidad. En el caso del municipio de San Pedro, ya sé quién fue, César, se ordenó la suspensión de algunas actividades o giros, pero el decreto federal. Si se decreta la ilegalidad, ¿podría utilizarse como excluyente de responsabilidad? Es bien buena pregunta, porque pareciera ser que el municipio de San Pedro Garza García emite una declaratoria y el fundamento legal para hacer esas actuaciones, para realizar esas actuaciones, es muy endeble, si no es que podemos afirmar que no existe. ¿Qué pasará una vez que se determine la ilegalidad del decreto del municipio mediante el cual un arrendatario dejó de dar uso? Es bien interesante porque pareciera ser que la irregularidad del municipio, en su caso, habrá de trascender a las obligaciones entre las partes. Desde mi perspectiva, creo yo, tratando de encontrar un punto intermedio, si el particular, el arrendatario, dejó de usarlo producto de un mandamiento de autoridad, resulta indiferente que el mandamiento sea legal o no. Es decir, tendrá una justificante para habernos realizado el uso en la relación contractual y por ende, o pedir la reducción, en un principio la reducción de las rentas. Sin embargo, y es una solución a debate, sin embargo, eso no implica que el arrendador el día de mañana, como consecuencia de esa reducción en la que está siendo perjudicado con el arrendatario, voltea a ver al municipio y le reclame la responsabilidad por hecho ilícito producto de ese acuerdo ilegal. Es complicado, lo que dije es una afirmación un poquito audaz por utilizar un eufemismo, pero creo que puede ser operativa. Creo que por ahí va. Hay una, doctor, o Abril, tú como procesalista, que a lo mejor creo que pudiese responder, te la leo y si quieres participar, Abril, y la respondas. Para el caso del arrendamiento, en el supuesto de que estemos en una imposibilidad total del uso de la cosa arrendada, el arrendatario puede por ese simple hecho dejar de pagar la renta y la pregunta es, ¿no debe realizar algún procedimiento jurisdiccional? Mira, ahorita están cerrados juzgados, entonces tendríamos que evaluar si pudiera haber algo. De entrada no, lo que estamos haciendo es, les estamos notificando, elaborando carta debidamente fundada y motivada, citando los artículos aplicables a los arrendadores, diciéndoles que por esa razón no tenemos la posibilidad de usar el inmueble y que por lo tanto no se puede pagar la renta. Entonces, tenemos que cuidar aspectos. Primero, tenemos que leer el contrato de arrendamiento para ver qué dice. Segundo, fijarnos en el domicilio. Lo que estamos haciendo es notificar vía correo certificado o con acuse paquetería con acuse de recibido, donde se le hace llegar al arrendador esta carta en un afán de obtener algún tipo de respuesta de parte de ellos, de algún consentimiento. Es importante, ahorita tú lo mencionaste, Olmo, el artículo prevé 2 meses. Si dejamos de pagar la renta antes de que transcurran los 2 meses, tenemos que evaluar nuestra situación, porque si el arrendador puede ejercer la misma acción de rescisión, o sea, en lo que habías comentado en el equilibrio entre las partes, tendríamos que evaluar, porque hay negocios que les interesa mucho esa ubicación o ese local en particular. Entonces, básicamente la respuesta es, ahorita no hay juzgados para ejercer eso, pero hay otras medidas. Lo que estamos recomendando es enviar la carta al domicilio que se señaló en el contrato de arrendamiento, aunado a cualquier correo electrónico, haciendo llegar también esa carta que entre las partes usemos para la comunicación de facturas y demás.
Doc, no se haga una pregunta difícil. Usted que todo lo sabe. ¿Hasta qué punto es previsible son previsibles las consecuencias de una enfermedad nueva? Mira, no lo saben ni los científicos, las cuestiones de virus, ¿sí? Pero eso no es excusa para que tú tomes medidas precautorias frente al fenómeno. Nuestra única fuente de información diaria no son los memes, como todo el mundo piensa. Las conferencias de las 7 de la noche con López-Gatell. Pero entonces eso nos obliga a estar escuchando las conferencias, ¿no? Sería un acto sería negligencia no estar enterado de la información del Estado, aunque muchos digan que pueda estar parcial, deformada, no importa. Desde las primeras conferencias se dijo muy claro, la epidemia nos va a infectar a todos, nos va a enfermar a algunos y a muy pocos, en esa época se hablaba del 5%, se van a morir. Ahorita creo que andan en 10 en México la letalidad. Entonces, yo creo que lo diligente es observar lo que nos están diciendo en las conferencias de las 7 de la tarde, tomar esas medidas en base a esa información. Que si es falsa la información, como dice Olmo, habrá acción de responsabilidad en contra del Estado. Pero al menos, si esperas tener un conocimiento científico para tomar medidas, no vas a poderlo hacer, ni tampoco va a ser buen argumento, porque ni los científicos saben qué alcances tiene. Creo que, Friné, ¿hay alguna otra pregunta? Arturo, no sé si tengas algún comentario adicional también. Aquí hay otra. No, Bueno, los este es un puntos poquito más de que orden. son tres puntos. Hay una que se nos una está diciendo un pregunta. poquito, perdón, de orden laboral, ¿no? Que a lo mejor no es tanto el objeto de la plática. Sí, ¿de qué pasa si el empleado lo obligan a firmar una renuncia voluntaria? Por lo tanto, lo causal no es el despido. ¿Puede obtener el asegurado el beneficio de la póliza? Arturo. Vaya, Arturo. Están haciendo preguntas muy A difíciles. ver, no te escuché. ¿Qué pasa si al empleado lo obligaron a firmar una renuncia voluntaria? Por lo tanto, la causal no es el despido. ¿Puede obtener el asegurado el beneficio de la póliza? Ay, qué buena pregunta. Mira, pues, digo, es una cuestión laboral, pero en materia de seguros, muy seguramente la aseguradora le va a decir, oye, para mí no te quedaste sin trabajo, tú renunciaste porque así te convinieron tus intereses. Entonces la aseguradora sí va a tener ahí una excepción con qué defenderse. Entonces, híjola, yo creo que un juez sí le va a dar la razón a la aseguradora. Habría que ver específicamente la redacción de la cláusula del desempleo, en qué términos está expresada. Tenemos otra pregunta de Eric Torres que nos dice, buen día a todos, gracias por este webinar. No sé si sea parte de su contenido, pero ¿qué pasa con las asambleas y sesiones del Consejo que se celebran en una sociedad? Seguramente los estatutos sociales no contemplan el uso de medios electrónicos o virtuales para celebrarlas. ¿Cuál es su opinión al respecto? De hecho, de eso por ahí debe estar grabado el webinar que dio José Robles Flores, ¿verdad? Sí, ahí está la respuesta en las palabras de Robles. Yo creo que una asamblea general de accionistas que se celebre vía remota va a ser válida. Primer punto para acabar con una discusión es si fue totalitaria. En cambio, si no fue totalitaria, ahí pudiera haber un problema de que algún accionista no estuvo representado por imposibilidad para comparecer. Creo que es un tema nuevo. Yo a Eric le recomendaría ver la información de Roble, ahí está muy bien explicado. Correcto. Carlos Ocañas también nos pregunta, ¿qué sucede con los términos sustantivos no procesales? ¿Corren o están suspendidos? Como por ejemplo la prescripción. Exacto. Supongo. Bueno, yo creo que están corriendo. Salvo que estés en la etapa final del plazo y existe impedimento para interpelar o demandar. Pero bueno, parecía ser que no hay una imposibilidad para seguir expresando la necesidad del cumplimiento, ¿no? ¿Perdón? Si no habría una imposibilidad, o sea, siguen corriendo porque, bueno, también está bien complicado, porque dependería la forma de dar comunicación y el lugar donde dar comunicación, ¿no? ¿Qué tan accesible es poder cobrarlo o no? Si el estado actual de la naturaleza y todo este fenómeno de la pandemia
racionalmente justifica que no se haga una conducta para realizar el cobro, pareciera ser que podría de cierta manera suspenderlo, ¿no? Sí, mira, lo que está suspendido por la pandemia no son los días naturales, son los días hábiles para efectos judiciales. Y lo que prevé el Código Sustantivo en general son días naturales. Entonces, realmente no afectaría la pandemia a que corrieran esos términos. Pero algunos días, algunos términos sustantivos van a tener efectos procesales. La de interrupción del término, por ejemplo, y ahí sí tendría trascendencia la interrupción de juzgados y autoridades como notarios en Nuevo León. Yo creo que en principio los términos sustantivos siguen corriendo y por excepción puede ser que estén interrumpidos por una imposibilidad material para hacer valer el derecho sustantivo que daba ese término. Esa es mi opinión. Correcto. Tengo también de Romero Ramos muchas preguntas y todas muy buenas. Esas si quieren se las vamos respondiendo ahorita particularmente. Okay. Todas muy difíciles además. Bueno, son las 12:06. Correcto. Arturo, no sé si algún comentario último, doctor Abril, Friné. Bueno, yo empiezo con lo que empecé la plática. Mis mejores deseos, que estén todos bien en casa y nos veremos pronto, si Dios quiere. Nos vemos. Gracias por acompañarnos a todos. Gracias a todos. Agradecemos a todos ustedes su asistencia a este webinar. Esperamos seguir contando con su presencia en próximos eventos. Si quieren conocer más del trabajo de investigación que realizamos y de litigio, pueden visitar las páginas web martinezarrieta.com y sigma.com. Que tengan buen día. Gracias.